Buenos días y bienvenidos a Print Team. Si ya nos conoces, felicidades por estar de nuevo en el 11 titular de nuestro equipo. Y si es la primera vez que nos escuchas, enhorabuena por debutar con nosotros. Como siempre, en la zaga de nuestro equipo se encuentra David. Buenos días, David, ¿qué tal? Pues muy buenos días, Gonzalo, muy bien, con ganas de hacer este podcast y desde casa se estarán preguntando, Gonzalo, ¿qué es Print Team? Pues Print Team es el equipo de podcast de la agencia Primity Marketing, donde aportamos un valor del mundo empresarial y que tiene en este canal un nexo de unión con su valor más importante, que no es nada más y nada menos que vosotros, los miembros del Print Team. Y como ya sabéis, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, en @primteam_, y visitar nuestra página web www.primitymarketing.com. Pues todo preparado, todo listo, que comience el partido y bienvenidos a Print Team. Bueno, Gonzalo, hoy en el podcast de hoy vamos a tratar las consecuencias que trae no adaptarse al mercado por parte de las empresas, de estas grandes compañías, ¿no? Y vamos a ver cómo a veces la mayor ventaja competitiva que tienen estas se convierte a veces en el mayor lastre. Sí, hoy vamos a hablar de la paradoja de Ícaro, que tal vez con este nombre no lo conozcáis, pero si digo que también se llama morir de éxito, os va dando una pista, ¿no? Nos encuadra un poquito, sí. Efectivamente. Yo creo que lo primero es saber quién es Ícaro, ¿no? Y qué hizo este hombre, ¿no? Sí, cuéntanos. Bueno, pues Ícaro es un personaje de la mitología griega que fabricó un par de alas con el fin de escapar de la isla en la que se hallaba preso. Lo hizo tan bien que voló muy alto, cada vez más alto, hasta que el calor del sol quemó sus alas y se precipitó a la muerte en el mar Egeo. La ironía es que su valor más importante, que era la capacidad de volar, esas alas que se construyó, fue lo que terminó causando su muerte. Sí, y podemos también al final englobar, ¿no?, este morir de éxito en una clasificación de 4 tipos. Que, bueno, podemos empezar con el primero. ¿Cuál sería? Sí, bueno, el primero se llama los artesanos. Los artesanos logran un éxito prematuro mediante la excelencia en los detalles. Pero estos detalles son los que al final les terminan perdiendo porque no ven los cambios en el mercado, ¿no? Se centran solo en esos detalles y se pierden en el global, ¿no? Sí, pierden un poco como la referencia. Efectivamente. Sí, podemos hablar del caso de Blockbuster, que bueno, al final ellos tenían su modelo de negocio de alquiler de contenido audiovisual, de películas, videojuegos y demás, y pues parece como que no terminaron de saber hacia dónde iba el mercado. Creo que incluso rechazaron trabajar con un grandísimo ahora como Netflix. Sí, bueno, a Blockbuster les llegó una empresa, por aquel entonces desconocida, con el raro nombre de Netflix, pero ellos dijeron que no les interesaban esas ideas raras de dar el contenido ¿Qué era eso del streaming, no? Eso es. Bueno, ellos estaban en ese momento muy centrados en poner buzones 24 horas en cada sucursal para que los clientes entregasen en físico los DVDs que alquilaban. Que ahora ni se nos ocurre, ni se nos pasa por la cabeza que tuviéramos que ver una película y llevarla a un sitio a devolverla, ¿no? Y fíjate que por estar centrados en esos detalles perdieron la oportunidad de crear esa sinergia con Netflix. Solo hay que ver dónde está ahora Netflix y dónde está Blockbuster, o mejor dicho, dónde no está. Claro. Bueno, vamos con el segundo grupo de estos, que serían los constructores. Sí, los constructores, son capaces de construir una empresa enorme, construyen una idea y se convierten en líderes en ese mercado, intentan diversificar y les va saliendo bien, pero poco a poco en cada diversificación van perdiendo un poco de la cultura y los valores de la empresa, ¿no? Por tanto, al final, en una de esas diversificaciones se pierden y terminan cosechando, pues un fracaso rotundo. Sí, aquí podíamos meter también una empresa conocidísima como Coca-Cola, que tuvo un estrepitoso caída en vacío con los jugos Hugo. Que nadie los conoce. Nadie los conoce realmente. Cambió su base gaseosa por una base de leche, hizo unos zumos ahí, unos jugos Hugo, que el nombre tiene rima, pero se quedó con eso. Ya está. De hecho, en poco tiempo se retiraron de las góndolas porque es que no
no los compraba nadie. Sí, sí. Me parece muy interesante este ejemplo porque no solo hablamos de empresas que en su total han fracasado, y Coca-Cola es una empresa que ha cosechado muchísimos éxitos, y también hay que poner de vez en cuando ojo en los fracasos de las empresas más grandes y ver cómo se recuperaron, ¿no? Sí, claro, claro. Vamos con el tercero de estos grupos, serían los pioneros. Sí, los pioneros, quienes enamorados de su propia innovación, originalmente brillante hay que Sí. decir, fabrican productos completamente novedosos, pero que terminan siendo inútiles para la organización. Sí, aquí podíamos ver el caso de Kodak. Un gigante, ¿no?, en el mundo de la fotografía, con sus carretes. Inundó el mercado con estos carretes, los extendió por todo el globo. Llegó a tener una cuota de mercado del 90% mundial. Pero tampoco supieron adaptarse al avance de la fotografía y a ese cambio a la era digital. Un 90% de la cuota en América, hay que decir, no vaya a ser que luego nos Sí. sacudan en las redes. Sí, es curioso porque además Kodak fue la primera empresa que realizó un proyecto de cámara digital. Este proyecto vieron que les iban a romper todos sus negocios con los carretes y lo dejaron a medias. Pero ya habían creado esa expectación y entonces empresas como Panasonic, Sonic, LG, bueno, pues terminaron Aprovecharon, desarrollando, ¿no?, esta idea. efectivamente, terminaron desarrollando esta idea que al final terminaría en la quiebra de Kodak. O sea, al final el propio miedo de la compañía a la canibalización por ese nuevo invento que podían haber desarrollado ellos de sus carretes, que era el producto estrella, fue lo que no les permitió avanzar y existir hoy como una potencia, ¿no?, en el mundo audiovisual. Al final se prefirieron quedar en su zona de confort y no salir, pero Ujú. claro, si no sales tú, sale otro. Sí, Claro. y te comen la tostada. Y el cuarto y último grupo de esta clasificación serían los vendedores. Los vendedores, que es un ejemplo muy interesante, yo creo que es uno de los que más pasan y además se puede extrapolar también a ejemplos personales. Ujú. Voy a explicarlo. Son empresas que hacen de una forma increíble la labor de comercialización y que poco a poco se van centrando solo en esa labor y dejan de lado la calidad de sus productos. Sí. Productos que antes eran muy buenos dejan de serlo y en principio siguen teniendo buenas ventas. Pero claro, poco a poco los clientes se van dando cuenta de que, oye, esto me están vendiendo una milonga, ¿no? Sí. Y terminan, bueno, pues con enormes fracasos, ¿no? Al final pierden un poco como el foco de producto total, se centran en una parte y olvidan el resto. Y aquí podríamos traer también el ejemplo de Chrysler, la gran marca de automovilismo, ¿no? Que el cual incluso uno de sus directivos, de sus grandes directivos, definió a la compañía como un gran castillo imponente por fuera, pero vacío y desolador por dentro. Algo rotundo, desde luego. Sí, O sea, no creo que haya mejor forma de describir de todas formas a estas empresas y a estas personas, que todos conocemos alguna que, bueno, pues de la lengua sabe mucho, pero luego pues no, Sí, se quedan cortos en hechos. efectivamente, luego no cumplen. Bueno, pues vamos a parar un segundito, vamos con la música y volvemos con uno de los casos más trepitosos de error, de caída del mundo, ¿no? Venga, Jason, te toca la percusión, ahora venimos. Vamos allá. Bueno, y ahora el caso de Nokia. ¿Qué ha pasado con este gigante que prácticamente puso las bases de lo que hoy conocemos como la telecomunicación y cambió nuestra manera de comunicarnos, la inmediatez, nos dio la Efectivamente. inmediatez? Sí, sí. Hoy vamos a desgranar un poco el caso de Nokia, que me parece muy interesante porque, como tú has dicho ya, fue clave para entender lo que hoy en día conocemos como móvil. Ujú. O sea, fijaos en lo que nos estamos refiriendo. Danos unos datos para poder entender un poco más la historia de esta gran compañía. Bueno, pues hay que decir que Nokia entró en el siglo pasado, en los años 70, en esta industria, y en los 90 creció de una manera vertiginosa porque, bueno, empezó a innovar y a ser pionero en un montón de tecnologías que hasta entonces pues no existían. Sí. Vamos a dar, como dices, los datos, ¿no? En 1987 Nokia lanza el primer teléfono realmente móvil. Hasta entonces no existían los teléfonos móviles. Ujú. En 1991 lanzó la tecnología GSM, que es una tecnología que, bueno, pues luego se convirtió en el 2G, en el 3G, bueno. Sí, ha sido la base un poco para luego Efectivamente. desarrollar las siguientes. En 1992 lanza el primer móvil con tecnología GSM. En 1998 se convierte en el líder mundial de la telefonía móvil. En 1999 lanza el primer móvil con acceso a Internet.
un En el hito 99 histórico. ya, ¿eh? En el 99. Y en el 2002 lanza el primer móvil con tecnología 3G. Algo, bueno, yo creo que es que la gente realmente no sabe lo importante que fue Nokia en esta tecnología. Sí, al final ha abierto un mundo entero nuevo que no existía y que ha revolucionado la forma de comunicarnos total que tenemos a día de hoy nosotros. Y al que luego no se supo adaptar. Este caso es muy curioso por eso, porque Sí. creó un mundo y luego no se supo adaptar a él, ¿no? Sí, bueno, y háblanos también un poquito de cómo evolucionaron sus ventas, porque acumulaba una cuota de mercado en sus mejores momentos del 41% mundial, pero ahora mismo está desaparecido. Sí, y es que en 1996 Nokia tenía unas ventas por valor de 6.500 millones de euros, Que no es poco. que se dice pronto, pero bueno, es muchísimo ya. Pero es que en 2001 Nokia tenía 31.000 millones de euros en ventas, una barbaridad de crecimiento. De hecho, como ya has dicho, en 2006 fue líder mundial de la tecnología móvil con un 41% de cuota de mercado en todo el mundo. Sí, yo me acuerdo que, pues eso, en el 2000, los primeros 5 años del 2000, yo no conocía otro teléfono que no fuera Nokia. Sí, de hecho, los móviles eran Nokias, no Sí, había sí. más. Tienes un móvil, Nokia. tienes un Nokia. Efectivamente, ¿no? Era curioso. ¿Y qué es lo que pasa? A partir de ese 2006, ¿qué es lo que se desencadena? Pues mira, te voy a dar un dato que es muy revelador. En 2007, Nokia tenía unas acciones por valor de $40. Sí. En 2012, las acciones de Nokia valían $3. No, no hay que decir nada más, nos quedamos callados porque es que no se puede decir mucho más a esto. Me parece interesante ver cómo los dirigentes de Nokia llegaron a decir que no había demanda para móviles con un precio superior a 300 euros. ¿Y ahora qué pasa? Porque, claro, o sea, todos los móviles cuestan prácticamente más que eso. Y además, en ese año, ¿no? Entre 2007 y 2012 aparecen otros gigantes también que tenemos ahora de la comunicación. De hecho, meses después de que este dirigente dijese esto, iPhone, Apple, una empresa llamada Apple, lanzó un iPhone por valor de $600. Oye, hay alguien aquí que se equivoca, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, tenemos un relato final que dijo Jorma Olilla, que es el presidente de Nokia desde 1999 hasta 2006, que bueno, es los años de crecimiento de Nokia. Y bueno, pues él dice que realmente hubo errores críticos graves en las estrategias de Nokia después de su marcha, ¿no? De hecho, dice que Nokia fue capaz de crear un mundo, pero que en este mundo luego Apple creó un ecosistema nuevo, un producto nuevo, un concepto sobre todo nuevo, donde el móvil no era solo un aparato para llamar, sino que era, bueno, pues el núcleo de acción de un montón de otras cosas que podías permitirte hacer desde el móvil, ¿no? Sí. Y Nokia no supo ni crear este concepto ni adaptarse a la demanda, ¿no?, que existía. Sí, parece que entendió poco cómo iba a evolucionar el teléfono móvil y que se iba a convertir no solo en un producto, en un objeto para poder llamar, sino que con la entrada del internet en el propio terminal iba a revolucionar las posibilidades de uso, ¿no? Y ahora te voy a preguntar yo a ti, ¿qué opinas? ¿Nokia se equivocó y Apple le aprovechó para crecer? ¿O fue precisamente al revés y Apple entró en el mercado, creció y por eso Nokia bajó? Yo creo que al final tanta culpa tiene uno como ventajas tuvo el otro, ¿no? Nokia no supo ver hacia dónde iba el mercado, no supo optimizar las ventajas que tenía, no supo aprovechar tampoco la introducción de internet en sus terminales, y en cambio la visión de Steve Jobs, en este caso, de que ese terminal tenía que servir no solo para llamar, sino para poder realizar un montón, una cantidad de acciones, de desarrollos que no fueran llamar, pero que iban a ayudar no sé, a la gestión de tu día a día, simplemente a escuchar música, a hacer fotos, a incluir una cámara. A tener 5 herramientas que antes las tenías en dispositivos separados. Exactamente, el poder concentrar, es decir, tengo una calculadora, un dispositivo de música, un teléfono, pero ha dejado de ser un teléfono, se ha convertido en un producto más amplio, un producto total. Creo que al final es errores de uno
y partes positivas de otro que supieron aprovechar también. Yo creo que al principio, de todas formas, lo primero vino el error de Nokia. Sí. Porque desde esa posición no puedes dejar que luego te den la vuelta Eso seguro. y te coman el terreno, ¿no?, que tenías. Nokia era un inmenso y se dejó comer, se dejó canibalizar, ¿no? Y bueno, un poco qué recomendación le podríamos hacer a las compañías para no caer en estos errores. Pues hay una estrategia que es muy interesante, que podríamos hacer después un podcast de esta estrategia, porque es que es un tema apasionante. Pues nos lo apuntamos para tratarlo en otro podcast. Y que trata de, bueno, se llama estrategia de los escenarios, ¿no? Ajá. Bueno, te obliga a evaluar unas variables, unas posibles escenarios futuros, ¿no? Y valorar, bueno, pues su posibilidad y cómo te afectan, ¿no? Y entonces te obligan a crear una estrategia para cada uno de estos escenarios. Con lo cual, bueno, pues si luego te pones en uno de estos escenarios, ya no es un futuro, una suposición, sino que es real, pues ya sabes más o menos por dónde tirar. Interesante, ¿no? Pues podemos prepararlo quizá para otro podcast. Yo estaría encantado. Pues lo apunto y nos comprometemos a ello. Venga. Bueno, pues en un momentito venimos con la frase para poner el punto final y el colofón a este podcast. Y hoy, para poner el broche de oro, vamos a contar con alguien que creo que entiende bastante además de evolución y de adaptación. Nadie mejor que él para darnos unos tips, ¿no? De cómo adaptarnos, de cómo sobrevivir y no extinguirse, ¿no? Totalmente. Hoy qué buen juego de palabras, Hombre. ¿no? Hoy os traemos una frase del grandísimo Charles Darwin, ¿vale? Y dice: no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el que mejor se adapta al cambio. Y creo que con esto podemos concluir y cerrar. Nada más que decir, yo creo que está claro. Lo que podéis vosotros hacer es comentarnos en nuestras redes sociales, ¿no? Sí. En @printteam, ya sea en Twitter como en Instagram. Nos podéis proponer temas de los que queréis que hablemos o opinar sobre qué os ha parecido nuestro comentario sobre Coca-Cola, bueno, pues todos estos temas, Nokia. Así que será un gusto leerlos a todos. Muy bien, pues un placer haber estado con vosotros y hasta el próximo podcast. Yeah.